Último bloque de Sobre Ciencia, pero muy especial por varias razones. Una, porque no acostumbramos a recibir tanta gente en estudios. Otra, porque no acostumbramos a recibir colegas, y algunos de los invitados lo son. Otra, porque vamos a hablar de un tema que preocupa mucho, que está siempre instalado, pero casi como lugar común, y no con demasiada profundidad, y es la preocupación por la eliminación definitiva de especies en todo el mundo, pero en este caso en particular de Uruguay. No me voy a extender mucho, hay mucha gente acá y está mucho más adecuado que hablen ellos y no que hable yo. Así que Martín Otegui, Ramiro Pereira, Leo Lagos, gracias por acompañarnos. Bienvenidos a Sobre Ciencia. Muchas gracias por la invitación. El disparador de esto, y es un poco anecdótico, tiene un poco que ver con Mañana es tarde, que es el libro en el que vos no figurás en la tapa, Leo, pero sabemos que estuviste atrás de la logística, que publicaron Martín y Ramiro, pero además porque de golpe se pusieron activos, ¿no? De golpe uno los empezó a ver en Instagram, los empezó a ver arrastrándose por los campos, mojándose en las lagunas, en los bañados, y porque están de vuelta buscando que las especies que se les escaparon la primera vez, ¿en qué andan? No, si hacemos las especies que se nos acababan la primera vez, tenemos que hacer todo de nuevo. ¿Cuánto tenemos tiempo? Todo de nuevo. No, en realidad quedó, habíamos hecho una lista y esa lista era tan grande, era tan enorme, que habíamos acotado mucho, y en ese momento recuerdo cuando hablábamos con Leo y con Ramiro, decíamos, pero esta no la vamos a poner, dijimos, bueno, si sale un próximo libro, casi siempre se lo decíamos a Ramiro para que no molestara mucho, le decíamos, en el próximo libro lo hacemos, pero te dio la ocasión de hacer un próximo libro. Y ahora tiene que cumplir. Ahora que cumplir. Son libros, aclaremos, que tratan sobre especies que están amenazadas en Uruguay, se llama Mañana es tarde porque si no hacemos algo ahora, tal vez mañana ya no estén, ¿no? Entonces esa lista de especies que podrían no estar en el país, en el primer libro no las abarcamos todas, obviamente, más allá de que no encontramos ninguna. Ni las abarcaremos en el segundo. Tampoco. Pero bueno, ahora vamos por unas especies más. La buena noticia es que las que están buscando no desaparecieron entre el primer libro y el segundo, suponemos. Bueno, esperamos que no. Claro. Por ahora venimos bien, ¿no? Pero Sí, no tenemos ninguna que hayamos tratado en el primer libro que sepamos que se extinguió localmente. Hay algunas que no sabemos ni siquiera si estaban presentes, hablando del yapoc, por ejemplo. Claro. El yapoc, ¿Qué es el suponemos yapoc? que A está ver. presente, que es una, bueno, voy a decirlo brevemente yo y vos, Ramiro, ampliarlo, yo voy a decir que es una comadreja de agua, que es la forma más simpática de presentarlo. Ramiro va a poder hablar con más propiedad. bueno, lo que decía Martín, es un marsupial uruguayo, no es un canguro, que es acuático. Y bueno, se han encontrado muy pocos ejemplares en Uruguay en la historia. Y bueno, nosotros obviamente no lo encontramos. Pero Hablamos con la gente que lo encontró. Bueno, hablamos con la gente que lo encontraron, pero suponemos que todavía quedan. Pero bueno, no sabemos. ¿De qué zona del territorio es más? Es en la zona de Yaguarón donde se encontró, las únicas 2 veces que se encontraron. Después hay algunos comentarios de gente que ha visto y eso, pero bueno, fidedignamente solamente en el Yaguarón. Coincide esa zona con también la búsqueda de la guaraguazú, ¿no? Que es otra especie que se creía que no existía más en el territorio de Uruguay y cada tanto muestra el hocico. Sí, bueno, ahí fue el último registro físico, que también fue un animal que, en general, con este tipo de animales que son muy esquivos y son muy raros de encontrar, los que lo encuentran son la gente que anda en el campo y muchas veces o son cazadores o hay gente que se asusta y los mata por miedo, porque desconocimiento. Y bueno, fue ese el último registro de guaraguazú en animal vivo, digamos. Ahí, después de eso hubo algunas cuantas avistamientos y fotografías que bueno. Hasta que este año... Por eso. Bueno, sí, este año volvemos a tratar el guaraguazú, lo buscamos en el primer libro. Ahí no sé, vos, Leo, podés explicar un poco más, pero digo, salimos a buscarlo porque Leo dijo en un momento, bueno, hay novedades, hay cosas nuevas, vamos a salir a buscarlo de vuelta. Fracasemos de vuelta, básicamente, Claro. fue lo que nos quiso decir Leo. Porque no había sido nunca registrado en video y el año pasado sucedió en un lugar de Salto, un lugar que planta arándanos. Un sereno lo filmó con su celular y es inequívoco una filmación, entonces estaba bueno como volver ante la nueva evidencia, porque nosotros no lo habíamos encontrado, hasta ese momento lo único que había era una foto que había hecho la gente de Julana, que parecía indicar que era una guará, pero tampoco no era la mejor foto, los animales a veces no se prestan. Y un poco la idea de todo esto es, nosotros nos burlamos de que no los encontramos, pero a veces está esa sensación en la gente de que los animales son algo que están ahí, Claro. que están esperando que vos vayas y los veas, ¿no? De tantos documentales, ¿no? Vos ves tan fácil el primer plano, ese encuadre perfecto y decís, bueno, es cuestión de ir y pedirle que se quede quieto. Pero a medida que uno va hablando con gente, bueno, nosotros, él es biólogo, o sea que ya lo sabe de antemano, nosotros nos dedicamos un poco al periodismo científico, pero a medida que uno
habla con la gente que es experta en determinado animal, te das cuenta que no es tampoco que lo veas siempre que vos querés. Más bien es que el animal se deja ver. Y la idea de todo esto era un poco, bueno, contar cómo, un montevideano prototípico, que sería... Sería yo, digamos, como narrador en primera persona sería yo, más allá que es un proyecto de 3 cabezas. Sale a la naturaleza a encontrar animales que se supone que son escasos o que están amenazados, o sea, no son los más abundantes. Y bueno, y a veces ese encuentro no se da, uno no puede salir un sábado y decir, voy a ver un puma. Por lo general no sucede así. No, y de hecho estaría bueno saber qué hace uno si se encuentra con el puma, ¿no? Sí. Claro. Para nosotros ya es ciencia ficción en este momento pensar en que nos vamos a encontrar el puma. Entonces, ni Las siquiera esperanzas son pensamos. totalmente nulas para ese tipo de encuentros. Ahora, lo que ha aparecido mucho, y creo que a ustedes les ha dado mucho insumo, justamente son las cámaras trampa, ¿no? Tanto las que se usan para hacer seguimiento de especies, como las que pone alguien por vigilancia y de golpe se encuentra con un visitante. Hay mucho de eso, ¿no? Mucho registro de animales. Sí, ha crecido mucho eso y bueno, y el acceso de los teléfonos celulares, ¿no? La gente, antes, un encuentro fortuito con un animal por el campo era eso, y quedaba por esa, nadie se enteraba. Ahora todo el mundo lo sube a las redes, le saca una foto, un videíto, y bueno, entonces hay como mucha inmediatez en la comunicación de los encuentros, y eso hace que parezca que hay mucho más, ¿no? Creo que estamos viendo, puede ser el tamanduá por ahí en el video en pantalla. Estoy tratando de darme cuenta. Sí, ahí, creo que sí. Ahí creo que estamos con las australebias, ¿no? Por lo que Sí. veo. Ah, ok, me parece ok. que son las australebias, Sí. estos ¿Qué es? peces anuales. Ahí está. Bueno, de eso les quería preguntar. Yo alguna vez leí y me suena rarísimo esa historia del pez que sale de la tierra. Sí, bueno, en realidad son animales que tienen un ciclo de vida de 1 año y antes de morir dejan los huevos enterrados en el barro. Ese barro se seca, ese charco se seca y con las siguientes lluvias se activan las señales que hacen que el huevo entre en actividad y eclosione, ¿no? Ramiro nos lo presentó cuando estábamos haciendo la lista para el primer libro. Nos dijo, hay unos peces que precisan que no haya agua para poder reproducirse. Bien, Entonces enseguida claro. le tomamos el pelo, pensamos que estaba haciendo una broma. No, era exactamente así. Parte de la gracia era esa forma de presentarlo de Ramiro y nosotros intentar ir y averiguar cómo es, dónde era que estaban y cómo es que funciona Ahora, esto de peces que no precisan Una agua. estrategia como esta, ¿no? Que parece perfecta. Si el huevo aguanta en la tierra hasta que llueve, ¿qué es lo que pone en peligro a esa especie? Y el mayor peligro que hay para la biodiversidad, no solo en Uruguay, sino en todas partes, es el cambio del uso del suelo y la pérdida de hábitat. Estos charcos temporales implica que haya distintas especies de estos peces y los que viven en suelos que son más interesantes para la agricultura o para otros emprendimientos, digamos que tienen su supervivencia un poco más amenazada. Claro. En parte porque si no sabes que están ahí, si no conoces que están ahí y que están solo ahí, podés pensar que bueno, ese charco me está siendo un impedimento para que yo obtenga un poquito más, claro. unos kilos más de mi cosecha. Además son peces que crecen en charcos que parecen prácticamente un revolcadero de bichos, ¿no? Porque no es que son en un arroyo, Lagunas una laguna prístinas, prístina, no. Es un charco mugriento, todo lleno de barro, pisoteado. Y ahí están estos bichos que son chiquititos, pero muy tienen lindos, unos colores muy coloridos. Son de los animales, los peces más coloridos que tenemos en Uruguay. Y sin embargo están ahí en medio del barro, que uno no da 2 pesos por Son de la zona de Soriano, ¿no? En realidad, Australebias es un género y hay muchas especies y ocupan todo el sur de Uruguay. Hay algunas especies también en el norte. Bien. Y la que está amenazada, la que nosotros fuimos a visitar, porque hay varias que son muy endémicas. Como son de charcos, hay muchas que son muy endémicas, entonces si tenés un problema local, podés Se tener un extingue la problema especie. para toda la especie, Claro. digamos. Está bien. Hace un ratito veíamos imágenes también de venados de campo y ahí sí hay un proyecto interesante de conservación, ¿no? Creo que estuvieron también interactuando con los investigadores que están con eso, gente de Clemente Estable. Sí, ya es parte, digamos, de este nuevo proyecto, de este nuevo libro, que lo que hicimos fue decir, bueno, ¿cómo hacemos para encontrar los animales? Vayamos al lugar donde sepamos que los tienen ahí y están haciendo algo con ellos. No, bromas aparte, justamente estaba Susana González, particularmente ella, conduciendo, liderando este trabajo con venados de campo, que se trata justamente de darle un poco más de variabilidad genética a la población que hay en cautiverio en la estación de cría de fauna autóctona de Pan de Azúcar. Y eso implicaba todo un trabajo en la naturaleza que no se había hecho nunca, que es inédito en el Uruguay,
que es el hecho de sacar muestras de esperma de ejemplares silvestres, en realidad. Y eso fue lo que fuimos a filmar en primera instancia. Pero es un trabajo súper interesante y más complejo porque requiere después la inseminación. Y ahí sí podemos decir que vimos muchos y los vimos muy de cerquita. Sí, sí, sí. Los escuchamos. Y los escuchamos, que fue lo más perturbador de todo, porque digamos que para sacarle las muestras estas de esperma se les hace algo que se llama electroeyaculación, que es básicamente una estimulación por vía anal para que puedan, digamos, eyacular el bicho que está anestesiado en ese momento. Y algunos no hacen muchas vocalizaciones, pero otros sí hacen unas vocalizaciones, que fue lo primero que escuchamos cuando llegamos y dijimos, bueno, ¿qué está pasando con estos venados? Leo se preocupó seriamente por su próximo análisis de próstata que va a tener y bueno, quedó preocupado por eso. Me vino a la mente una canción, no importa. ¿Cuál fue de los animales que llegaron a ver, o por lo menos a ver algún testimonio, el más extraño, el que más se suponía que no había, que ya no quedaba más? Porque sé que hay varias especies que se creía desaparecidas de nuestro territorio y que todavía quedan algunas, con lo cual se redobla la preocupación, ¿no? Bueno, en realidad yo creo que en mi caso, creo que la situación fue al revés. Fue especies que pensamos que no íbamos a ver, que en realidad en el momento capaz que no las vimos, pero que están teniendo no sé si es una recuperación poblacional o lo que decíamos, que se están viendo más, ¿no? Que fue con el margay. El margay históricamente era un felino, de los felinos pequeños que tenemos en Uruguay, era el de los más raros, ¿no? O el más raro en ese momento. Y en los últimos 20 años han empezado a encontrarse mucho más seguido, en muchos más lugares, se ha encontrado una ampliación en la distribución, se encuentran muchos más animales atropellados también, y eso también tiene que ver con, por un lado, que es posible que haya más animales, pero que también que la gente los ve y le llama la atención, lo que decíamos. Y entonces nos llegan los comentarios o nos llegan las fotos, y ahí podemos identificar entre un margay y un gato montés atropellado. Claro. Y entonces, bueno, sabemos dónde hay más margay. Y lo mismo que decías de las cámaras trampa, también es una herramienta en donde, gracias a las cámaras trampa, hemos encontrado margay en muchísimos más lados, donde antes se suponía que podía estar, pero no se sabía, ¿no? En el libro, en el primero, ya dijimos que va a haber un segundo, al margay lo van a conocer en la reserva de Mopicuá, ¿no? Si no me falla la memoria. Sí. En cautiverio. Lo vimos en cámaras trampas, claro. Sí, no lo vimos, digamos, así, en vivo y en directo. Después Ramiro, porque Ramiro siempre encuentra los animales cuando no está en presencia de Leo. Él va y después nos manda una foto y dice, uy, apareció un margay en tal lugar, pero cuando lo salimos a buscar y estamos 4 días en medio del monte, no aparece. Pero sí aparecía en cámaras trampa y después para poder mostrarlo, para filmarlo, porque estamos con Leo justamente haciendo un trabajo ahí de filmación, como de registro, que eso capaz que podés contar un poco más vos, Leo. Ahí sí fuimos hasta el bioparque en Popicuá a filmarlo, porque era la forma de tener un contacto más directo, que fue de hecho lo que hicimos, pudimos tocarlo, digamos. Sí. De todas formas, Uruguay, creo, volviendo a la pregunta tuya de lo más raro, es que ofrece una posibilidad que a mí no deja de sorprenderme, que es que hay mucha cosa por hacer todavía. En Uruguay todavía podés jugar a ser un naturalista del siglo XVIII y encontrar una nueva especie porque, como falta un poco de inversión en ciencia, los trabajos de zoología, de prospección de lugares, de ver qué especies están, son siempre muy acotados, muy a término. Y cuando hablas con las personas, cuanto más salen al campo, más cosas se encuentran, ¿no? Entonces, Uruguay ofrece posibilidades de encontrar el nuevo registro de una especie que antes no se había reportado para acá, o a veces en algunos... Es más difícil encontrar un felino que nunca se haya reportado, sí. Pero arácnidos pasa todo el tiempo. Tenemos como la posibilidad de eso, de ser aventureros del siglo XVIII, se siguen encontrando especies nuevas. Y no es porque Uruguay es un hotspot de diversidad, es porque nunca nos hemos tomado muy en serio la ciencia de salir a buscar especies. Y las personas que trabajan en eso te transmiten ese entusiasmo. Entonces siempre puede haber novedades. Quiero volver a eso, pero ahora sí están los tamanduá, que mencionábamos recién en pantalla, que es el oso hormiguero, digamos, como lo conocemos por nombre común, pero acá es el tamanduá y es distinto, ¿no? Al oso hormiguero. Claro, hay dos especies acá en la región, que es el tamanduá, que es este que estamos viendo, y el oso hormiguero grande, que es el tamanduá bandera, también le dicen, que es mucho más grande, que en Uruguay hay algún registro del oso hormiguero grande en cerritos indios, ya cosas, no individuos vivos, ¿no?
pero este sí, y también pasa un poco lo que comentaba recién con el Margay. Se está encontrando más seguido, está apareciendo ayer o anteayer, nos pasaban una filmación que apareció también en Isla Patrulla, 2x3 aparecen en los fondos de alguna casa en el interior. Y eso, bueno, puede ser porque lo mismo, ¿no? Que haya menos gente en el campo, haya menos perros y los animales se arrimen más a las casas. Pero una cosa interesante, para enganchar con esto que decía Leo, esto de la aventura a veces de encontrar especies, algo interesante que nos pasó haciendo el proyecto para el nuevo libro, que es con esto del aguaraguazú, que la persona que lo filmó a este animal, en ese caso no era el descubrimiento de una especie, pero la persona que filmó el animal no tenía idea qué era. Lo que vio, o sea, estaba emocionado con poder filmarlo porque sabía que no le iban a creer en ningún lado, que había visto un bicho que parecía el lobizón, y andaba destartalado, tenía patas largas y era mucho más grande que un perro y que un zorro. Entonces, eso demuestra también que no solo es que no salimos a buscar suficientes especies, sino que tampoco conocemos lo suficiente sobre las especies que sí están. Claro. Y por eso es algo que está bueno poder difundir un poco más de esto, porque hay gente que vive en lugares a veces que están un poco alejados de centros poblados y aún así no conoce los bichos que le aparecen enfrente a su propio celular a pocos metros, ¿no? Claro, pero redondeando, sí. Es muy común que le preguntas a cualquier niño o cualquier persona sobre animales y te hablan del leopardo, del elefante, pero nadie sabe qué es un margay, qué es un oso hormiguero, ¿no? un tamanduá. Y por eso hacer registro de imágenes, armar lo que ustedes están armando, que es por un lado el segundo libro, pero además una biblioteca de multimedia. Digo, es fundamental para eso, ¿no? Para lo que dice Leo, o sea, nos creemos que sabemos todo, nos creemos que Uruguay ya está tapizado, digamos, de la intervención del hombre, ¿no? Que todo lo que se puede aprovechar ha sido aprovechado y algunos manchones de bosque van quedando, no vemos más que algún zorrito de vez en cuando y con eso nos quedamos. Está todo ahí. Hay muchas cosas. Queda. Y encima tenemos una aproximación bastante extraña sobre muchos fenómenos. Por ejemplo, ahora está el proyecto Neptuno para potabilizar el agua, salió el primer informe de viabilidad ambiental y, por ejemplo, uno de los argumentos que se dice es que esto no va a comprometer a la fauna porque la zona ya está antropizada. Y lo que muestran estos registros es que el tamanduá se acerca a zonas que están antropizadas. Esa idea de que, tenemos muy fija esa idea de que los animales están solamente en las áreas protegidas y el resto ya desaparecieron. En realidad no es tan así, más allá del disparate de lo que dice el proyecto ambiental de Neptuno. Leo, mientras seguís hablando, esa es la afirmación que hizo este hombre del aguaraguazú que mencionaban recién, ¿no? Ahí está. Ahí tenemos un aguaraguazú caminando por una plantación de arándanos. Entonces, ahí está lo que vos decís, justito. ¿De qué manera, a quién se le ocurrió, qué fue el profesional que puso su firma y por qué no le hicimos un impeachment? Puso que no hay problemas para la fauna al hacer un proyecto porque la zona ya está antropizada. Pensar que los animales no conviven con nosotros, que no están donde están los seres humanos, es una idea tonta y perimida. Como también es perimido pensar que solamente se van a proteger las especies si tenemos áreas protegidas. Lo que hay que tratar de que la especie nuestra, el ser humano, conviva, deje un poquito de margen para que haya otras especies. Y están ahí. El aguará está en una plantación de arándanos. Nunca lo hubiéramos ido a buscar ahí. Estuvimos... No. En medio del campo, alejado de todo sitio, muriéndonos de frío 3 noches en medio del Paso Centurión, y resulta que lo que había que hacer era ser sereno de una empresa agrícola salteña. Cerca de o sea que las si termas. Ramiro nos hubiera informado esto antes, hubiéramos hecho la carrera correspondiente para ser serenos. Hubieran esperado el tamanduá en un hotel de las termas, por ejemplo. Exacto. El aguaraguazú. Muchachos, estamos con el tiempo apretado y quiero irme preguntando, Ramiro, vos estás trabajando en Garzón ahora. Sí. Que es un buen ejemplo de esto que decía Leo. Un lugar que todavía se conserva, bastante natural, pero que tiene la presión de la urbanización ahí, a nada, del otro lado del alambrado. ¿Hay manera de este lado del alambrado. Ya cruzó. Sí. ¿Hay manera de que se pueda convivir una cosa con la otra? Y bueno, maneras hay. Hay que tener mucha capacidad de negociación, hay que buscar formas y hacer que la gente que... A ver, hay como la idea de que, ay, qué lindo, tengo un terreno en Garzón, me voy a hacer una casa. Pero si toda la gente que tiene terrenos en Garzón se quiere hacer una casa, en vez de tener un terreno en Garzón, lo que vas a tener es un terreno en Piriápolis o en Punta del Este. Ese es el problema, o la amenaza principal que tiene Garzón en este momento. Es un tema de egos o de egoísmos, o de querer que yo tener mi parte, o que todos podamos tener un poco de eso para todos, ¿no? Leo,
Ramiro, Martín, muchas gracias por haber venido, por habernos dado este rato. Los invitamos para cuando esté ya el libro medio terminadito, dar una repasada y volver para todos los bichos que nos quedaron afuera hoy. Perfecto. Esperemos que sí, vamos a ver qué suerte tenemos de acá a la finalización de la redacción del libro, pero ojalá que sí. El Instagram es Mañana es tarde, ¿no? Mañana es tarde, UI. Mañana es tarde. Mañana es es un tarde, poco UI. tonto, pero Sí. no está la ñ en el Claro. entonces mañana es tarde. Punto, Ahí se UI. Mañana se es pueden tarde. seguir las desventuras cotidianas del grupo. Sí, sí, va. ahí iremos subiendo imágenes. Exacto. Muchas gracias a los tres. Muchas gracias. Cerramos sobre ciencia y los esperamos como siempre la semana que viene. Hasta pronto.